contento. He agradecido mucho a Dios por esta hermosa oportunidad de haber estado aquí con ustedes durante esta semana. Aquí yo pude ver, encontrar muchos viejos amigos y hacer nuevos amigos. Veo en esta mañana aquí, ¿dónde está Roberto Gullón? Ahí, te veo bien, amigo, te veo bien. Un gusto verte y a todos los otros. Yo estoy seguro que Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. Estamos hablando durante la semana, aunque no exclusivamente, pero hablamos mucho sobre los milagros de Jesús como señales de Dios. Cada milagro es una indicación de lo que Dios puede hacer en nuestra vida hoy. Y así que elegí uno de los milagros de Jesús para esta última oportunidad. Y este es tal vez, quizás, el sermón que más he predicado en mi ministerio. Porque pienso que trata sino de la cosa más importante, sino que de algo que hace la diferencia, que puede hacer la diferencia en el día final cuando Jesús venga, de qué lado vas a estar. Así que te invito a acompañarme en la lectura de la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 14. Mientras abren la Biblia, quisiera también solamente en pocas palabras expresar mi gratitud al equipo de capellanía de la escuela, de la institución. Estos hombres, Pastor Roberto, Pastor Darío, Daniel, Albert, han sido mis valientes amigos durante toda la semana. Así que soy muy, muy grato a Dios por todo lo que ellos hicieron conmigo durante la semana. Muy bien, San Mateo, capítulo 14, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? En el capítulo 14 hay el milagro de la multiplicación de los panes y peces, que es uno de los más importantes milagros en los evangelios. Ya dije en esta semana, pienso que en el comienzo, que hay en los evangelios como 35 milagros registrados. Por supuesto, Jesús hizo mucho más que los 35, quizás miles de milagros, pero hay solamente 35. Así que cada uno de ellos, cada uno de los 35, seguramente tiene una importancia tremenda, porque fue una selección y ahí están los 35. Ahora, es natural que algunos milagros ocupen una posición de más importancia que los otros, que los demás. Depende del momento en el ministerio, de la importancia en la historia de Jesús. Yo prediqué en esta semana sobre, por ejemplo, el milagro de la resurrección de Lázaro, que es considerado lo más grande milagro de Jesús, que está relatado en los evangelios. El milagro yo no voy a predicar sobre la multiplicación de los peces, solo la introducción. Es uno de los más importantes, porque de los 35 milagros de Jesús, este es el único que está en los 4 evangelios. Así que después de haber multiplicado los panes y peces, había un movimiento en la gente para hacer de Jesús rey, un rey que pueda compartir comida a todos. Y entonces, en este contexto, Jesús le ordenó a sus discípulos que fueran a
a la playa, como se dice, al mar. Y ahí ocurre esta historia que es el tema de hoy. Los discípulos están de madrugada, una tormenta se acerca, después vino Jesús andando sobre las aguas, y ahí Pedro le habla a él, Jesús le llama, Pedro también anduvo por sobre las aguas, y ahí está esta trama, esta escena que nos trae lecciones importantes. Así que les invito a acompañarme en la lectura con mucha atención y por favor, después que leamos, permanezca con su Biblia abierta, porque vamos a volver al texto. San Mateo capítulo 14, vamos a comenzar en el versículo 22. Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, de madrugada, Jesús fue a ellos caminando por sobre el mar. Al verlo andar por sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: ¡Fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo. No sé si hablé bien la palabra, ánimo, ¿sí? Soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro, y aquí quiero tu atención para lo que va a ocurrir con Pedro. Yo voy a predicar sobre la experiencia de Pedro. Entonces mira cada detalle, cada palabra, cada hecho que va a pasar ahora. Verso 28. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. Aquí está la historia de Pedro en este momento. No tengo tiempo de comentar mucho sobre las preliminares, el contexto, voy directo al punto. Jesús hizo una reprensión a Pedro: hombre de poca fe. En la traducción en portugués se diría: hombre de pequeña fe. Así que de alguna manera Jesús hizo una evaluación de la fe de Pedro. ¿Sí o no? ¿Cuál fue el resultado de la evaluación de Jesús a la fe de Pedro? ¿Cuál fue? Negativo. Hombre de poca fe. Así que mi pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿cuál es el criterio de Dios para evaluar nuestra fe? Si tu fe fuera evaluada en este momento, ¿cuál sería la nota, así se dice,
en la nota, ¿cuál sería la evaluación de Dios para tu fe? Iba a decir Dios de tu fe, hombre, mujer, joven, de mucha fe, de grande fe, o sería como la de Pedro, hombre de poca fe. Así que te invito a pensar sobre este punto. ¿Cuál es el criterio de Dios para evaluar nuestra fe? Y además de eso, ¿qué hace nuestra fe mucha a los ojos de Dios? Grande a los ojos de Dios. ¿Qué le faltó a Pedro para que su fe fuera considerada grande, mucha? ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Y ahí vamos a ver un poquito sobre las características de la fe de Pedro en esta historia. ¿Sabes? Cuando leemos la historia, a veces ya la leemos con prejuicio. Ahora mire, si una persona que viene a la Biblia sin ningún prejuicio y va a leer la historia de Pedro, yo te aseguro, se va a quedar impresionada la persona con la extraordinaria experiencia de Pedro en este tema, en este momento, en esta historia. Una experiencia extraordinaria. Vamos a ver. ¿Estás con tu Biblia abierta? Verso 28. Estamos en San Mateo capítulo 14. Verso 28. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda, etc. La primera cosa que dijo Pedro mirando a Jesús fue: Señor. Así que aquí está una característica de la verdadeira fe. Reconocer a Jesús como Señor. Y la expresión, como está en español y también en portugués, si eres tú, parece que da la idea de duda, pero en el original no es esta la idea. La idea es de certeza, seguridad. Es como si fuera: Señor, ya que eres tú, mándame ir ter contigo por sobre las aguas. Reconocer a Jesús como Señor. Aquí está la primera característica de la fe de Pedro. Siguiendo, vamos a ver lo que pasó. Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Verso 29. Jesús le dijo: ven. Wow, qué fe. A mí me gustaría tener una fe así. Orar y la respuesta inmediata. ¿Cuántas veces he orado a Dios y he esperado tanto tiempo? Y yo sé que tú has pasado por esta experiencia también. Cuando necesitas de una bendición, cuando necesitas de una intervención de Dios, cuando necesitas que algo pase en tu vida, y cuando percibes que solamente Dios puede hacer algo, y tú vas a Dios y le pide, ora. ¿Dónde está la respuesta? A veces Dios nos hace esperar. Y la primera idea que nos viene es: ¿dónde está mi fe? Quisiera tener más fe, una fe más fuerte para alcanzar respuestas a mis oraciones. ¿No es eso que pasa en tu cabeza? ¿Sí o no? Seguro que sí. Pero con Pedro no fue así. Porque Pedro oró y recibió la respuesta inmediata. Ven. Ven. Respuesta inmediata a su oración. Qué experiencia de fe esta de Pedro. Otra característica, siguiendo el versículo 29, Jesús le dijo: ven, que dice lo siguiente: y Pedro descendió de la barca. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Mira, la tormenta seguía.
Las olas estaban grandes, el viento fuerte. Estos muchachos estaban con miedo, ¿sí o no? Estaban temiendo por su propia vida. Además de eso, estaban con miedo de un fantasma. Y mira, la tormenta seguía. Y aún así, Pedro descendió de la barca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque confió en Jesús. La fe que confía. La fe que confía. Demostró confianza en Jesús. Fe es confianza. Qué experiencia de fe de este Pedro, ¿no? Y siguiendo la lectura en versículo 29, Jesús le dijo, ven, y Pedro descendió de la barca. ¿Qué dice lo siguiente? Y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Aquí está, ¿qué? El milagro. El milagro. Mira, una cosa es Jesús andar sobre el agua. Está bien, es un milagro. Pero Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Ahora, otra cosa es ver Pedro andando sobre el agua. Y tú conoces a Pedro, ¿no? ¿Lo conoces? Este impetuoso, siempre era el primero a hablar, el primero a hacer las cosas. Y ahí está Pedro de nuevo. Señor, si eres tú, mándame irte contigo sobre el agua. Ven. Pedro descendió. Y qué extraordinario. Pedro anduvo sobre el agua. Un milagro. Qué experiencia de fe. Qué experiencia de fe. Reconoció a Jesús como su Señor. Alcanzó respuesta inmediata a su oración, demostró confianza en Jesús y recibió un milagro extraordinario de Dios. Les pregunto, ¿a quiénes de ustedes les gustaría tener una fe así? Alza la mano, déjame ver. Yo no levanté mi mano. ¿Sabes por qué? Porque a esa fe Jesús dijo, hombre de poca fe. ¿Quieres tener una fe así? ¿Por qué levantaste la mano entonces? Y ahora yo tengo un problema serio. Si a esta experiencia Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿qué va a decir de mi experiencia de fe? Porque quando observo minha experiência, percebo que estou lejos de isso. Quantas vezes não tenho a confiança que quisiera ter em Deus? Quantas vezes oro a Deus e não vem a resposta? Quantas vezes necessito um milagre de Deus e busco o milagre e nada passa? E se a Pedro, que con esta experiencia Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿qué va a decir de mi fe? Y te pregunto, ¿qué va a decir Jesús de tu fe? Pienso que estamos perdidos entonces, ¿no? Vamos a hacer una semana de oración más, pastor. Ya seguimos hoy. A ver si crecemos en la fe, porque me parece que estamos muy lejos de la experiencia de Pedro. Entonces me viene ahora la pregunta. Si con todo eso Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, la pregunta es, ¿qué le faltó a Pedro para que su fe fuera considerada mucha o grande a los ojos de Dios? ¿Qué le faltó a Pedro? Ya te digo lo siguiente. No faltó oración, porque Pedro oró y Jesús le respondió.
Te digo más, no le faltó respuesta a la oración. Entonces, ya aprendemos lo siguiente: no son las respuestas a nuestras oraciones que hacen de nuestra fe fuerte a los ojos de Dios. No penses que porque tus oraciones no han sido contestadas, atendidas por Dios, que tu fe no tiene validad a los ojos de Dios. Porque no son las respuestas a las oraciones, a la oración, que nos hace fuerte en la fe. Pedro tuvo milagro. Aún así, Jesús le dijo: hombre de pequeña fe, hombre de poca fe. Eso significa que tampoco son los milagros que validan nuestra fe a los ojos de Dios. Si te faltan milagros, no pienses que por eso tu fe no es auténtica a los ojos de Dios. Si te faltan respuestas a tus oraciones, tampoco lo pienses eso. No le faltó a Pedro milagro, respuesta, no le faltó confianza en Dios en un momento. Por lo menos por un momento él confió en Dios, en Jesús. A causa de eso bajó del barco, de la barca. No le faltó a Pedro una demostración extraordinaria. Me quedo pensando en la impresión sobre los compañeros de Pedro que estaban ahí. Deben haber pensado: mire, este Pedro, qué muchacho, mira, ya va de nuevo. Y cuando Pedro empieza a bajar de la barca, ¿qué está haciendo este loco? De repente, Pedro andando por sobre las aguas. ¡Qué muchacho! No parece tan loco. Una demostración extraordinaria. Aún así, Jesús le dijo: hombre de poca fe. Entonces, no son las cosas extraordinarias que ocurren en tu vida espiritual que van a autenticar tu fe. ¿Está bien el término autenticar? ¿Está bien? No. No debes fijarte en estas cosas. Vuelvo a la pregunta: ¿qué le faltó entonces a Pedro para que su fe fuera considerada grande, mucha, a los ojos de Jesús? Voy a intentar ilustrar. Yo, cuando estaba comenzando mi ministerio pastoral, quizás en mi primero o segundo año, yo recibí un regalo de una familia de la iglesia. Fue una computadora, mi primera computadora. No era una computadora nueva, ya era bien, ¿cómo se dice?, usada, pero me encantó aquel regalo. Solo que yo no conocía nada de computador. Entonces ahí estaba intentando aprender las cosas y mira, no era como hoy, que está todo listo en la pantalla, que solo hace clic. No, el sistema operacional 2, tú necesitabas saber todos los comandos, todo lo que querías hacer, había un comando, y así yo estaba ahí, y poniendo mis cosas ahí, mis sermones, me estaba encantando la experiencia. Hasta que en dado momento, yo estaba tentando grabar algo ahí en la computadora, y apareció un mensaje más o menos así: disco lleno. Disco lleno. Y yo pensaba: ¿qué disco? ¿Lleno de qué? ¿Qué hay? No hay nada. Y intentaba grabar, mandaba el comando: disco lleno. Busqué ayuda, mi amigo me orientó: no, pastor, queda tranquilo. Este computador, ahí hay un disco llamado disco duro, y en este disco son grabadas las informaciones. Mira, tú ya pusiste mucha cosa ahí, ya no cabe más. Entonces, solo necesitas sacar el disco, ir a una tienda de computadoras y cambiar. Compra un disco nuevo con más espacio. Y yo ya entendí todo. Y fui a una tienda
y llegué a la tienda como si conociera todo sobre computadora. Y el vendedor vino y yo le dije, mira, yo quiero un disco duro nuevo para mi computadora. Y él me pregunta, ¿cuál es la configuración? Y yo pensé, ¿qué es eso? Pero no lo dije. Intenté disfrazar, pero pronto él notó que yo no sabía nada, entonces me invitó y fuimos ahí ¿cómo se dice? Al balcón, no, ¿cómo se dice? Ahí, en la vitrina. Me traje 2 discos. Tenemos estos 2 tipos aquí. Y los paquetes eran diferentes, pero cuando abrí los paquetes, ahí estaban las piezas, aunque la marca fuera diferente, eran igualitas. Y yo ya de inmediato pensé, voy a comprar la más barata porque son iguales. Y él, ¿cuál de los 2 vas a querer? Y yo dije, mira, muéstrame qué hace uno y qué hace el otro. Y él empezó a decirme, a explicarme, mira, esta aquí tiene la capacidad de tantos megabytes de espacio. No era gigabytes, eran megabytes. Mira, un disco duro con 40 megabytes. ¡Wow! Voy a hacer un viaje a la luna con mi computadora. Así era. Y la rotación funciona con tantas rotaciones por minuto y la configuración, y habló todo, y yo fingiendo que estaba comprendiendo todo, pero no sabía nada, pero estaba impresionado y ya pensando, es este que voy a llevar. Cuando terminó, y este otro, y empezó a hablar del otro, y ¿sabes qué? Todo lo que dijo sobre el primero repitió en el segundo, lo mismo. La capacidad del espacio, ¿cómo se dice? Rotación por minuto y todo igualito. Y cuando terminó yo pensé, bien, ahora yo sé que son igualitos, voy a preguntar el precio y voy a comprar lo más barato. Y le pregunté, mira, dime los precios. Ya no me importaba más porque eran iguales. Y él me dijo los precios, no me acuerdo los precios, pero más o menos así. Tomó el primero y me dijo, este te va a costar $100. Este otro te va a costar $230, más que el doble. Y yo pensé, no puede ser si son igualitos. Y entonces, por supuesto, le pregunté, mira, ¿cómo el precio es tan diferente, tan distinto si ellos son iguales? ¿No son iguales? Él me miró con una sonrisa y dijo, depende. Y yo pensé, ¿depende de qué? Pensé. Y él siguió, Señor, siguiente, te voy a decir cuál es la diferencia que hay. Lo más barato, me dijo, tú vas a tener una garantía, así se dice, una garantía de 3 meses. ¿Sabes por qué? Porque ni la fábrica está segura de que va a funcionar por más de 3 meses. $100. Este otro, tú vas a llevar con garantía de 2 años. Y puedo asegurarte, él te va a servir por mucho más que 2 años. Ahora yo comprendí la diferencia. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Dónde estaba la diferencia? Ayúdame. La diferencia estaba solamente en una cosa. Eran parecidos, podían hasta confundirse, hacer el mismo trabajo, hacer todo igualito, el mismo desempeño, con una sola diferencia, pero una diferencia fundamental. Estaba en la durabilidad. Así se dice el término, la palabra duración, durabilidad. ¿Qué esa historia tiene que ver con la historia de Pedro? Hombre de poca fe. Pedro
confió en Jesús. Pedro reconoció a Jesús como su Señor. Pedro hizo oración. Pedro obtuvo respuesta a su oración. Pedro alcanzó milagro. Pedro tuvo demostraciones extraordinarias, exteriores, impresionantes. Todo eso. Solo le faltó una cosa, una sola cosa. Y justamente la única cosa que valida nuestra fe a los ojos de Dios, la durabilidad. Porque con todo eso, no duró quizás algunos segundos y ya empezó a hundirse. Una experiencia pasajera que terminó muy pronto. A causa de eso, Jesús le dijo: hombre de poca fe. Mira, la palabra durabilidad no existe en la Biblia. La procuré, por lo menos en portugués. Pienso que en español tampoco existe. Pero hay una palabra que expresa exactamente este sentido. Es la palabra perseverancia. Perseverancia. Quiero terminar la semana de oración dejando este mensaje. Persevera con Dios. Ahí está la validad, el valor de tu fe. Si no has alcanzado respuestas, si no has alcanzado milagros, si no hay demostraciones extraordinarias en tu vida espiritual, si a veces te sientes débil, mira, no desistas de Jesús. Porque tu fe será evaluada no por las cosas extraordinarias, no por las respuestas, no por los milagros, no por las cosas impresionantes, sino tan solamente por tu perseverancia con Jesús. No desistes de Jesús. Yo siempre digo, cuando voy a hablar de predicación a los alumnos, les digo lo siguiente: el buen sermón es aquel que tú puedes resumir en una sola frase. Y aquí está todo el sermón de hoy. Y quisiera que si te olvidaras de todo lo que prediqué durante la semana, no te olvides de eso. Pone eso en tu mente, en tu corazón. No desistas de Jesús. No desistas de Jesús. Porque mientras sigues con Jesús, estás en el camino de la salvación. Mientras sigues con Jesús. Aunque no tengas respuestas a tus oraciones, no desistes de Jesús. Aunque no tengas milagros como quisiera, no desistes de Jesús. Y te digo más, aunque hayas pecado, aunque hayas caído, aunque a veces tus pies resbalaron y te alejaste de tu vida con Dios, te voy a decir una cosa. Nuestro mayor problema, quizás algunos teólogos van a temblar en sus sillas ahora, pero voy a explicar. Nuestro mayor problema no es el pecado. ¿Cómo no es el pecado? Si todo esto está pasando a causa del pecado. Voy a repetir, voy a ser más personal. Mira, tu mayor problema no es el pecado que has cometido. ¿Sabes por qué? No estoy diciendo que el pecado no es su problema, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tu mayor problema no es el pecado, porque para el problema del pecado ya existe una solución, la sangre de Jesús. Si confesas el pecado, le pide perdón, ahí está resuelto. Así que ese no es lo grande problema que tenemos, porque ya existe la sangre de Jesús, ya está listo. ¿Sabes cuál es nuestro más grande problema?
no es el pecado, es desistir de Jesús. El objetivo del enemigo de Dios en nuestra vida, sepas, no es llevarnos al pecado. El objetivo final de él no es llevarnos al pecado. ¿Cómo no, pastor? Si él es el tentador. Sí, él es el tentador, pero él sabe mejor que tu perdición no es determinada cuando tú caes en pecado, cuando tú cometes un pecado. Él sabe de eso. Ahora, Él utiliza el pecado para alcanzar su verdadero objetivo. Él te lleva al pecado. Cuando tú pecas, a veces tú piensas, estoy perdido, para mí no hay solución. Que nada, no es así, perdido nada. Jesús, Dios es especialista en el problema del pecado. No estás perdido a causa del pecado. Sabes, tú no vas al cielo porque dejaste de pecar. Tampoco vas a perder el cielo porque pecaste. Si tú vas al cielo o no vas, depende si estás o no con Jesús en tu vida. Este es el punto. Entonces el diablo hace eso. Te lleva al pecado y entonces comienza a hablarte. Desiste. Así se dice, desiste. 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 Él se inclina por encima de ti para que tú no mires a Jesús, para que tú te sientas completamente perdido, para que tú te sientas completamente sin fuerza, sin motivación. Pero Él sabe que tú todavía no estás perdido. Él sabe de eso. Y sigue diciendo, desista. Y vienen los argumentos, mira aquel hermano, aquella hermana, aquel joven. Esto es un cristiano, mira cómo vive su vida cristiana. Ahí en la iglesia, haciendo las cosas de Dios, orando. Este es un cristiano. Pero mira, para ti eso no funciona. ¿Ya has escuchado eso? ¿Ya has escuchado eso? Solo que tú no sabes que aquel y aquel otro están pasando por las mismas luchas que tú estás. El esfuerzo del enemigo es hacerte desistir de Jesús, no es hacerte pecar. Porque aunque peques, no estás perdido todavía, porque para el pecado hay una solución. Solo no habrá solución si desistes de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, jóvenes, termino les diciendo solamente eso. Si a veces te sientes débil, si a veces te sientes inapto para las cosas espirituales, si hay alguien aquí en esta mañana que está pensando que ya fue demasiado lejos para volver, escucha, este es el discurso del diablo. Nadie aquí ha ido demasiado lejos, porque no sé cómo se dice, cómo está la expresión en el español, pero donde abundó el pecado, superabundó la gracia de Dios. Nadie aquí ha ido demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Este es el discurso del diablo. Si hay alguien aquí que piensa, no, ya he hecho tanta cosa que mi vida ya está, no hay más cómo arreglar las cosas. No hay. Tú no conoces el poder de Dios. Lo primero que Dios necesita no es que tú arregles las cosas en tu vida. Lo primero que Dios necesita es que tú decidas permanecer en Él. Y Él te va a ayudar. No te preocupes con las cosas, con la vida. Primero, pone tu vida en las manos de Dios. No desistas de Jesús. No desistas. Mira, si la vida ha sido demasiado injusta contigo,
Si las cosas parecen que todo está errado, tú puedes llorar, tú puedes hacer lo que quieras, solo no desistas de Jesús. No desistas de Jesús. Segura en la mano de Dios, aunque sea por la punta del dedo, porque mientras estás en Jesús, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Yo quiero terminar haciendo una oración y voy a invitar a algunas personas a frente. Yo no quiero que vengan todas que están en la situación, pero por lo menos 2, 3, 5, 10, no sé, que pueda representar a los otros. Le pregunto, ¿hay alguien aquí en esta mañana que se estaba sintiendo desanimado, desmotivado en la vida cristiana y ya estaba casi echando la toalla, así se dice, casi desistiendo? Y en esta mañana ha escuchado ahora la voz del Espíritu Santo diciendo, no desista de Jesús. Y le gustaría decir, Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo no quiero desistir. Dame fuerza. Quisiera orar por ti. Hay una persona, puede venir, por favor. Uno más quizás. ¿Quieres decir, Señor, ayúdame a no desistir de ti? Uno más. Ya dije, no quiero que vengan todos, solo algunos. Pero si hay alguien más que le gustaría de demostrar públicamente, Señor, yo quiero seguir en tu camino. Aunque me sienta débil, aunque me sienta incapaz, aunque no vea solución para mi vida, por favor, Señor, hace alguna cosa, cambia las cosas, porque yo quiero seguir contigo. Yo quiero seguir contigo. Ayúdame. ¿Alguien más? Ahí uno más. Amén. Dios sabe lo que está pasando en la vida de cada uno de ustedes. Y yo sé que hay muchos otros que están ahí viviendo esta lucha. Los que quieren participar de la oración, pónganse de pie, por favor. Y terminamos orando. Amén. Amante Padre, llegamos al fin de la semana de oración, Señor, pero no es el fin de la carrera cristiana, es solamente un comienzo más. Lo que te pido ahora, Señor, es que ayudes estos tus hijos y hijas que aquí están a mantenerse con Jesús. Especialmente, Señor, los que están se sintiendo débiles, los que están sin fuerzas, los que están siendo víctimas de una tentación, de una adicción, de un pecado. Ayuda, Señor, para que tengamos en la mente que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño en la vida cristiana, sino de nuestra comunión con Jesucristo. Eso te pedimos, Señor. Danos esta experiencia de no desistir de Jesús jamás. En el nombre de Él te pedimos. Amén. Amén.